Minutos estamos haciendo combinación claves, lo adelantábamos, estamos al teléfono con Guillermo Holzmann, él es analista internacional, un amigo de la clave, siempre contesta los llamados que le hacemos para discutir, para también conocer los temas internacionales, y hoy día todos los focos, incluso mundiales, están en Brasil, donde se está llevando a cabo un proceso de destitución, un proceso político, un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que ha sido suspendida de sus funciones y que está a puertas de la votación, y todos los medios de Brasil, la mayoría de ellos, anuncian que estarían los votos para poder destituir a la presidenta, lo que se va a ver en un ratito más. Guillermo, muchas gracias por atender este llamado. Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, por saludarte. Igualmente, Guillermo, para comenzar quería, si podías hacer brevemente un resumen de por qué está siendo acusada Dilma Rousseff y cuál ha sido el proceso que se ha seguido hasta hoy día, que ha sido bastante largo. En primer lugar, hay un contexto asociado a distintas acusaciones que finalmente llegan a la justicia de corrupción, fraude, uso indebido de recursos públicos, y el financiamiento irregular de la política de empresas estatales y privadas, que viene ya en investigación en el año 2005 en adelante. Sin embargo, es el año pasado cuando en definitiva empiezan a plantearse cuestionamientos respecto a la forma en que Dilma Rousseff cierra el año fiscal, es decir, cierra o da término a la manera en que se gestionó y se utilizó el presupuesto de la nación, y donde aparecen recursos del presupuesto utilizados para poder financiar otras partidas presupuestarias a partir de uso de plata bancarias que no estaban autorizadas y que, conforme a la Constitución, requerían necesariamente el voto del Congreso, y eso no sucedió. Es lo que en Chile conocemos más bien como la bicicleta, si tú quieres verlo en términos muy simples. Y en esa perspectiva, finalmente, aprovechando la fragmentación de partidos políticos, el problema entre ejecutivo y legislativo, y particularmente los temas personales o los personalismos asociados a la propia presidenta con el presidente de la Cámara de Diputados, con Cunha, que posteriormente es destituido por el Poder Judicial en virtud de de estar acusado de fraude y tener plata en Suiza y cosas similares. En definitiva, se da paso a este impeachment, a esta acusación constitucional que está en la Constitución. Y aquí vamos a tener la primera diferencia. Conforme al análisis, la acusación está enmarcada dentro de las posibilidades de acusar a la presidenta en Brasil. Sin embargo, la opinión política da cuenta de tanto de Rousseff como de sus partidarios, de que ahí lo que hay es un golpe blanco y una suerte de conspiración para sacarla del poder, claro, considerando que muchos presidentes han usado la misma fórmula para poder cerrar el año fiscal, digamos, adecuadamente o conforme las necesidades de tenerlo equilibrado para pasar de un año fiscal a otro. En esa perspectiva finalmente empieza el juicio, y es ahí donde Dilma Rousseff empieza a tener, yo diría, las diferencias ya notorias con su vicepresidente, compañero de fórmula, con claro, Michel Temer, y empieza todo lo que hoy día conocemos, donde los objetivos, probablemente más allá de tratar de sacar a Dilma Rousseff y lograr hacer un cambio en la conducción económica del país, que es uno de los objetivos importantes para la élite económica y también para varios partidos dentro de Brasil. Entre paréntesis, Ricardo, en el Congreso están representados más de 30 partidos. Claro. En consecuencia, no es tan simple llegar a acuerdo allí. Y ahí empieza, yo diría, todo este proceso que está finalizando ahora con la defensa que hizo ayer Dilma Rousseff, con un discurso muy emotivo, pero también muy político y muy para la historia, en términos de su defensa, considerando de que es altamente probable, como lo constatan todos los medios de comunicación, de que va a tener al menos 54 votos necesarios para su destitución, lo cual se sabría dentro de menos de 2 horas. Claro, sí, incluso se decía que ya hay 56 votos según los sondeos que han hecho los medios de comunicación y los que se estiman que va a pasar en un ratito más. Guillermo, te quería preguntar qué es lo que pasa en caso de que se apruebe esta destitución. Tengo entendido que asume Michael Temer como presidente interino, y cuál es el proceso que se sigue después. Él asume como presidente constitucional, con todos los poderes y prerrogativas. Ahora está como interino mientras se resuelve la acusación mientras no suspendida Dilma Rousseff. Y para él es importante que esto se resuelva ahora, en las próximas horas, porque debe viajar a la reunión de G20 o G30 en China, ¿ya? Y
y donde Temer significa un punto de inflexión importante en la construcción económica, particularmente de Brasil. En consecuencia, para Temer es una relevante. Él queda como presidente hasta el 31 de diciembre del año 2018. Sin embargo, conforme sea la votación, van a pasar, por lo menos, vamos a tener un escenario de conflictividad social entre aquellos que apoyan a Dilma Rousseff, claro, en virtud de aquellos que no lo tienen. Está muy dividido, ¿no?, el país hoy día. Sí, está dividido y hay una cierta polarización y, sin lugar a dudas, hay que hacerse cargo de ello. Y Temer no tiene tampoco el apoyo en la encuesta necesario como para decir que posee un respaldo social importante o que le pueda dar tranquilidad. Temer lo que está haciendo ahora es abrir un proceso de negociación con los senadores y diputados orientado a obtener los votos que necesita para sacar adelante los proyectos de ley que permiten la reforma económica. Si bien es cierto, ya ha empezado con recorte del gasto fiscal, ha empezado con algunas readecuaciones, necesita leyes para poder hacer el trabajo que el Fondo Monetario le está exigiendo a Brasil, de tal manera de que pueda reencaminar su economía, una economía que está bastante deteriorada y donde hay un impacto social que no es menor, y eso ha sido demostrado en la diversidad de protestas que ha habido a través de todo Brasil. Claro, eso mismo te iba a preguntar, Guillermo, ¿cómo va a afectar esto a la economía interna de Brasil, pero también a las relaciones internacionales de Brasil? Hay algunos mandatarios que cuestionan este proceso que se está haciendo, sobre todo acá en Latinoamérica, y también cómo van a ser las relaciones con Chile después de esto. A ver, yo creo que tu pregunta es muy pertinente porque define un escenario futuro que es completamente distinto al que venía liderando Dilma Rousseff. Desde que Temer asume como presidente interino, mientras se procesa la acusación de Dilma Rousseff, él primero cambió todo el gabinete. Más allá de que no hayan, digamos, afroamericanos o que no haya mujeres en su gabinete, sin lugar a dudas hizo un punto de inflexión, en el cual Brasil, en primer lugar, toma distancia del eje bolivariano, que antes estaba relativamente cerca. En segundo lugar, toma distancia, yo diría, de las posiciones más progresistas del mundo de la izquierda, y se declara pro globalización y pro mercado. Y eso lo coloca en el eje de Estados Unidos, lo coloca en el eje de la Unión Europea, y también lo deja muy cercano a las ideas que tiene Macri. Entonces, los dos gigantes de América del Sur hoy día están en esa misma perspectiva. Claro, estarían y eso alineados. Claro, entonces eso significa para Brasil estar interesado en la Alianza del Pacífico, significa para Brasil estar interesado en Asia, pero en conjunto con otros países de América del Sur. En América del Sur, Brasil queda mucho más cercano a Colombia, a Perú, a Chile, Argentina, bueno, y Paraguay y Uruguay, por supuesto, pero sin lugar a dudas queda un continente o un subcontinente mucho más convergente en términos de los intereses que eso tiene, y implica, por otra parte, si no aislamiento, una posición más alejada de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Perfecto, vamos a estar atentos entonces a lo que pasa en las próximas horas. ¿Tienes claridad, Guillermo, lo que pasa con la presidenta en caso de que sea destituida? ¿Ella no puede ejercer cargos públicos por algún tiempo? ¿Se va para su casa sin ningún problema? ¿Cómo es lo que viene para ella? Queda sin posibilidad de estar por un tiempo en cargos públicos, no me recuerdo en minutos la cantidad de años que eso significa. Recordemos que esta es la segunda vez que un presidente en Brasil es destituido, es Collor de Mello. Claro. Collor de Mello hoy día es senador. Y es uno de los que va a votar en el Senado, en la votación. Ya, entonces, por lo tanto, hay ciertas restricciones, pero ella queda inmediatamente como ciudadana con las restricciones que le impone la ley en este caso. Perfecto. Te quería llevar a otro tema antes que se nos acabe el tiempo, que ha sido bien polémico y tiene que ver con relaciones internacionales también, Guillermo, y es esta pelea que han tenido, esta discusión a través de columnas y de cartas a los medios de comunicación entre el canciller Heraldo Muñoz y Carlos Peña, el rector de la UDP, también columnista del Mercurio, en torno a la visita de una autoridad iraní acá en nuestro país, del canciller iraní, que fue bien polémica. También tuvo varios reclamos de algunas agrupaciones de minorías sexuales por cómo se trata a las mujeres en Irán, y también sobre acusaciones de violación de los derechos humanos en este país. ¿Cómo ves esta discusión? O sea, que un canciller y un columnista se enfrenten por la prensa. Bueno, yo creo que es parte del juego democrático, más allá que a algunos les guste o no les guste, pero finalmente acá hay un tema de fondo que es respecto a cuál es el grado, nivel o cercanía de relaciones que tiene Chile con Irán. De hecho, el canciller hizo todo un periplo por los países bolivarianos,
empezando por Cuba, Nicaragua, Venezuela, como Ecuador, Bolivia, y entre ellos colocó a Chile. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que eso tiene o significa? Y de qué manera eso afecta justamente la posición y de los principios democráticos que Chile mantiene y ha manifestado internacionalmente. En esa perspectiva, Carlos Peña se instala y señala de que Chile debía ser coherente con esos principios, claro, y plantearse, ¿no es cierto?, en contra de haber recibido al canciller iraní. Por su parte, el canciller Muñoz lo que hace es decir, mire, acá desde el Papa hasta muchos otros mandatarios reciben a Irán porque Irán es un actor político relevante a nivel mundial, claro, y en consecuencia no hay ningún elemento que me diga que no pueda yo conversar con él al menos, no obstante los peros que uno pueda tener respecto a cómo es la situación dentro de Irán, lo que se discute en otros foros internacionales. Lo cierto es que ha habido una pregunta respecto a cómo enfrentar justamente la visita del canciller iraní, básicamente por lo que significa e importa la idea de una mayor cercanía, pensando que Irán hoy día es un país que tiene recursos para invertir y probablemente es ahí donde está la clave por la cual se incluyó Chile como una posibilidad de capturar de recursos de Irán. Esa decisión, más allá de lo económico, es estratégica. Y eso significa de alguna manera que si Irán invierte, digamos, abiertamente o públicamente recursos acá en Chile, en cualquiera de sus áreas, recursos naturales, industria u otras, en definitiva establece una relación estratégica con Irán, y eso sí tiene un análisis que es distinto y que probablemente será materia de la Cancillería dar cuenta de él. Claro, el canciller también planteaba que si nos ponemos a buscar problemas en los países de los que somos socios, de los que podemos tener relaciones, con la mitad no podríamos recibir acá a mandatarios, ¿no? Exactamente, por lo tanto hoy día en el siglo XXI hay un realismo mezclado con un pragmatismo político asociado a intereses concretos que los países desean de alguna forma proyectar y cuidar, y no hay esta visión tan global. En consecuencia, yo diría, hay ahí una situación en la cual se debe ponderar adecuadamente cómo se quiere enfrentar justamente las relaciones con países como Irán, que no es el único que está en esa lógica, claro, sino que también ver cómo se enfrenta con en términos de los intereses estratégicos de Chile respecto a profundizar justamente los vínculos con un país como Irán, que va a obligar a tener también funciones políticas. No todo no se puede mirar solamente en términos comerciales o económicos, sino que también hay que ver en términos de su implicancia. Bueno, agradecemos el tiempo de Guillermo Holzman para explicarnos lo que está pasando en Brasil, también esta pequeña polémica entre el canciller y Carlos Peña. Siempre es un agrado hablar contigo, Guillermo, y estaremos en contacto para también analizar lo que siga en Brasil, que hoy día en un ratito más se va a ver ahí en el Congreso de ese país. Muchas gracias, Guillermo, que esté muy bien. Gracias, Ricardo, igualmente para ti, que esté muy bien. 9:30 de la mañana, estamos haciendo combinación clave y tenemos una pregunta, como todos los días. La pregunta es: hay una crisis al interior de la Fiscalía, inspirada en lo que dijo ayer el fiscal nacional Jorge Abbott, que se le preguntó si había una crisis a raíz de este recurso que había puesto el fiscal Arias por su sumario y que fue sacado del caso Corpesca, y él decía que no hay una crisis. ¿Cuál es su opinión? La puede decir con el hashtag combinación clave. En @radio la clave está la encuesta, ahí ya hay 54 votos, la vamos a estar monitoreando durante la mañana. Hacemos una pausa y ya volvemos con el panel editorial aquí en Radio La Clave.